Amado pueblo del Señor, quiero compartir con todos ustedes una enseñanza que tiene por título Derribando argumentos. Sabemos que para poder liberar a otros, debemos nosotros primeramente librar nuestras batallas. Y el primer nivel de batalla es la de nuestra mente, porque no podemos entrar a la guerra heridos de muerte. Si usted tiene problemas con el enojo o con la pornografía, tiene que ser libre de eso antes de entrar a la guerra. Cuando sus puertas básicas están cerradas, cuando a usted lo insultan y no le pasa nada, o lo calumnian y no le importa nada cuando el enemigo lo ataca y usted sigue haciendo lo que está haciendo, entonces está listo para la guerra. Pero si Satanás maulló y a usted le afectó, ahí ya está retrocediendo, entonces no está apto para la guerra. Por eso Dios le dijo a Gedeón: el que tenga miedo y se atemorice, dile que se devuelva. Si le tiene miedo a los ataques del enemigo, no puede ir a la guerra, porque a la guerra se va a pelear. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice: y derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una fortaleza es un argumento levantado en contra del conocimiento de Dios. No es una estructura de metal ni de concreto, es un castillo de pensamientos negativos que contradicen la verdad de la palabra de Dios. Y eso es en nuestra mente. La mayor guerra de un creyente no son los demonios de afuera, sino que son con las barreras, las estructuras y las fortalezas mentales. Una vez que usted derriba esas estructuras y fortalezas mentales que están en usted, el enemigo te respeta, pero mientras las barreras y fortalezas están levantadas en tu mente, Satanás te va a golpear y va a entrar a tu casa como si fuera su casa. Y es por las fortalezas mentales que están en ti. Y le da la entrada libremente, sin que tenga que pedir permiso. Pero cuando derribamos las fortalezas, Satanás ya no tiene autoridad sobre ti. Y para entrar a tu casa, tiene que decirle a Dios: ¿me permites? Y Dios no le va a permitir entrar. Y llega un momento en que el enemigo te puede decir: te voy a matar. Y no tememos a sus amenazas. No tememos, ¿cierto?, a sus argumentos. Las fortalezas son pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Son pensamientos o ideas que te alejan de la obediencia a Cristo. En griego es juroma, que significa un castillo de malos pensamientos. El apóstol Pablo decía o dijo que las fortalezas están en nuestra mente. Tremendo esto. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, que Satanás se aprovecha para combatir un pensamiento negativo que Satanás quiere establecer en tu propia mente. Y un argumento es un razonamiento para demostrar o negar algo. Es convencer a alguien de lo que se afirma o de lo que se niega. O sea, que los argumentos que hay que derribar son las ideas que el enemigo te presentó. Tú le creíste y eso es un argumento en tu mente. Y esto puede convertirse en una fortaleza. Un ejemplo, por ejemplo, las personas que Dios les dice: te he llamado a pastorear, y Satanás viene
y te dice, tú no tienes la capacidad, tú no sirves para eso. Y usted se deprime y le dice a Satanás, tienes razón, porque usted ya le está creyendo su argumento, y ese razonamiento del enemigo te está haciendo levantarte en contra del conocimiento de Cristo, porque ya Dios te dijo que tú podías, y te vas al piso y lloras y dices yo no puedo, porque ya le creíste el argumento. Cuando tienes que usar la palabra y decirle, el que me llamó y me dijo que yo lo podía hacer, y usar la palabra para derribar el argumento del diablo con todas sus evidencias, y ahí es donde el enemigo toma ventaja. La guerra más fuerte que pelea un creyente es con sus propios pensamientos. Cuando el creyente logró vencer ahí, simplemente puedes decir, diablo, suéltalo, porque van a obedecer los demonios, pero Satanás no va a obedecer cuando tiene fortalezas en ti. Él va a decir, ¿quién eres? Todavía yo te controlo, mis argumentos están en ti, tú no has vencido, tú vas a liberar a otros, no pudiste liberarte tú de mis argumentos y no vas a tener autoridad. Vimos lo que era argumento. El enemigo va a venir con un razonamiento. Tú vas a decir, tu Dios es el dueño, te va a decir, tu Dios es el dueño del oro y de la plata, pero tú estás pasando necesidad. Mira cómo estás, no puedes pagar tus cuentas. Te va a presentar toda su evidencia para sustentar su argumento, pero tú tienes que utilizar la palabra de Dios ahí, que tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran y decirle, tú estás viendo deuda, tú estás viendo escasez, pero yo estoy viendo abundancia, y yo le sirvo al dueño del oro y de la plata, y voy a derribar tu argumento con la espada que tengo, porque él sustenta su argumento en la realidad, y nosotros sustentamos el argumento en la fe. Por eso para nosotros es más difícil, porque él sustenta su argumento en lo que se ve, y usted y yo tenemos que sustentar en lo que no se ve, y ahí es donde nosotros vencemos. Así como Job, ¿cierto? Estaba literalmente en el suelo, porque lo había perdido todo, pero él decía, o él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. Job lo estaba diciendo por fe, porque el Salvador todavía no se había levantado del polvo. Pero en medio del ataque de Satanás, Job utilizó su espada y estableció su argumento en algo que él nunca había visto ni había escuchado. Y cuando nosotros hacemos eso, la vida comienza a cambiar rápido, porque la batalla y el enfrentamiento determina un ganador, y cuando hay un ganador tiene que haber recompensa, pero la mayoría estamos perdiendo, porque cuando viene el argumento del enemigo, usted cree que es usted o que es su propia mente, y usted se rinde, que usted está dudando y no pelea, o va a ceder o va a creer lo que escuchas en tu mente, porque piensas que es una duda. Es el argumento, es la fortaleza que el enemigo levantó, y tienes que derribarla e imponer tu fe sobre esa fortaleza y derribarlo con la palabra. Y viene enseguida la recompensa de Dios por haber ganado esa batalla. Cuando Satanás te dice, tú no puedes, ¿qué dice el conocimiento de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las fortalezas mentales son edificios construidos para defensa y resistencia. Las fortalezas mentales son edificios que se construyen para resistencia y están
en nuestra mente. Las personas que caminan en libertad son personas que manejan sus pensamientos diariamente. Y es que a Dios no le importa quién eres tú, ni de dónde vienes. El que hace la obra es Él. Y tú eres un vaso de barro, y es todo lo que Él necesita. Y tú vas a estar diariamente derribando ese argumento. Por eso el apóstol Pablo decía, yo cada día muero. La palabra de Dios dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y Satanás habita en las tinieblas. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El plan de Satanás es extraviar nuestros sentidos. No critique. Nadie que critica está conectado con Dios, porque Él aborrece la crítica y la murmuración. Es pecado. Dios no va a establecer una relación en alguien que solo critica, porque Dios es luz y no habita en las tinieblas. En Génesis 3:22, Dios habla y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Todos conocemos que tenemos una lucha entre el bien y el mal. ¿Y dónde está el bien y el mal? En nosotros. En el huerto del Edén, Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pablo lo dijo, hallo es la ley que el mal está en mí, pero también está el bien. Entonces cada día Dios pondrá delante de ti el bien y el mal, porque está en ti. Cada día tú tienes la oportunidad de elegir lo bueno o lo malo. La parte mala tuya te planteará un argumento y la parte de Dios te dirá lo contrario, y es aquí donde debemos discernir, aprender a discernir y decidir cuál de los dos voy a aceptar. La Escritura dice que seremos guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién guió a Eva a tomar la fruta? El mal, que ya dentro de ella había hecho una elección. Una persona antes de caer en pecado, lo primero que comienza, ¿cierto?, son los pensamientos. Y él o esta persona en la mente debe decir no. Yo lo rechazo. Así debemos hacer cuando lleguen pensamientos malos. Rechazarlos y decir me rebelo en contra de este pensamiento. No vas a accionar. Pero cuando la persona acepta el pensamiento y no lo lleva cautivo, ¿cierto?, no lo rechaza, ahí ya cayó, porque anidó ese pensamiento. Por eso el campo de batalla hay que frenar rápido. Llega el mal pensamiento y lo llevo a la obediencia de Cristo rápidamente. Llegó el dardo a la obediencia a Cristo. Tenemos el plato del bien y el mal. Yo decido. Lo tenemos ahí en la mente, pero yo decido. Porque sus pensamientos no lo pueden controlar si tiene el dominio propio. Esto es a diario, mis hermanos, un ejercicio diario. Entonces, derribar argumentos es levantar una fortaleza de fe, levantar una fortaleza de pensamientos buenos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da la fuerza, pero es un trabajo diario que nos toca hacer, derribar cada día. Las armas de nuestra milicia es para derribar pensamientos, argumentos y fortalezas. ¿Y dónde están estas fortalezas? En nuestra mente. Si usted ganó, el enemigo dirá, no tenemos derecho legal ahí. Entonces, si le llegan pensamientos de fracaso o de temor, porque si tenemos temor, ahí estamos yendo en contra del conocimiento de Dios, porque su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si cada día Dios me dijo, no temas, yo no debo temer. Tenemos, ¿cierto?, que hacer este trabajo.
cada día. Cuando sientas miedo, no temas y derriba ese argumento. Si te vas a morir, no temas. La batalla espiritual se pelea eligiendo qué creo, porque es una guerra de conceptos, de creencias. Yo elijo cada día qué creo. Un ejemplo, un creyente puede estar en estos países donde hay mucha pobreza, como Haití, Cuba, ¿cierto? Pero si el creyente cree que Dios es su proveedor y lo cree de verdad, a ese creyente le irá bien sin importar en la nación en la que esté. Debemos establecer argumentos basados en la fe y no en lo que has vivido, porque debemos aprender a escoger nuestros pensamientos y los malos desecharlos. En Deuteronomio 3:19 Dios dijo: el cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Wow. La primera guerra es la fortaleza mental. Cada día pensar lo bueno para que su ojo esté lleno de luz. Como dice la palabra del Señor en Filipenses 4:8, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y también debemos escoger nuestras palabras. En Mateo 12:36 dice: de toda palabra ociosa que sale del hombre darán cuenta a Dios en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos tener cuidado también con todas nuestras palabras, porque daremos cuenta. Escoge tus palabras y escoge tus acciones. En Romanos 2:6-7, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Qué vamos a escoger? Pensamientos, palabras y acciones. Siempre que vayas a decir yo no puedo hacer la obra de Dios, cambie eso. No puedes establecer un no puedo, porque el conocimiento de Dios es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la guerra la peleamos y la ganamos en nuestra mente. Una vez que tú ganas la guerra contra los argumentos de Satanás, van a comenzar a suceder cosas hermosas y todo cambia. Cuando Cristo venció a Satanás con la espada de la palabra, sucedió algo con él. Quedó con hambre. Dice la palabra del Señor, vinieron ángeles que le servían. Esto es tremendo. Ahí tenemos el mejor ejemplo. Cuando ganas este primer nivel de guerra, tienes autoridad, porque no hay fortalezas del enemigo en tu vida. Gloria a Dios. Y solo atacará desde afuera, porque ya no tiene aliados desde adentro, porque Él ya fue vencido por Jesucristo en la cruz. Y cuando estás en esta atmósfera, usted está en atmósfera de paz, en una atmósfera de fe. Ya no hay crítica, ya no hay murmuración. Está viviendo en el Espíritu. Y si hay algo que el diablo le teme, es un creyente que vive una vida en el Espíritu. Así que trabaje duro y verá cómo su vida cambiará. Cuando vivimos en la atmósfera de fe, vemos la vida y la muerte de forma diferente, los problemas diferentes. Hay gente que ve guerra, persecución y retroceden, pero nosotros vemos guerra y persecución y decimos: ¡qué emoción! Lo vemos como un desafío. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente y podamos ser victoriosos, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos todos nuestros pensamientos a diario
a la obediencia de Cristo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo el Señor. Amén, amén. Hecho está. Bendiciones.